Hola, buenas tardes a todos los que se van conectando. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, Andrea, de verdad, qué gusto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí mientras la gente va entrando, pues bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales, @IDADE Management School, donde íbamos subiendo información que puede ser de su interés. Entonces aquí va entrando la gente. Qué gusto, qué bueno, qué Bueno, bueno. profesor. Siempre un tema, y además, qué bueno que sigamos en las redes sociales, porque ahora ya es donde está la comunicación, donde está todos los datos, y podernos ahí por ahí. Yo he visto algunas fotos muy bonitas que han publicado, ahí los voy siguiendo. Qué bueno, sí, algunas suyas también que andan de cuando estaba por aquí. Ojalá Bien. que nos visite presencialmente nuevamente. Me dará muchísimo gusto, me dará muchísimo gusto. Y pues Así nada, mismo. aquí ya listos, aquí comentamos hace un momentito que el clima acá en Ciudad de México, ahora ya afortunadamente ha empezado a llover, lo cual refrescó un poco, y el agua que es muy necesaria porque pues, llevamos varios meses de sequía, ha caído muy bien. Espero que también el clima esté por ahí muy a gusto, Andrea. Sí, bueno, aquí está calentito como de costumbre, pero, pero bueno, esperemos que el verano no sea tan intenso. Exactamente. Pues nada, a sus órdenes, doña Andrea. Usted me dice, Bueno, perfecto. indicando muy bien. Entonces, bueno, hoy nos acompaña el profesor Jorge Yaguno, que es profesor invitado de IDADE en el área de factor humano y análisis de decisiones, y es profesor del IPADE en las mismas áreas. Ujú. Es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra y es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana. Así es. Em, y hoy vamos a hablar de un tema que digamos que está en boca de todos, ¿no? Que es el rol de la inteligencia artificial para la dirección general de las empresas. Es correcto. Entonces, bueno, pensaba que para iniciar podemos como entender un poco qué es y qué no es la inteligencia artificial, ya que es un tema eso que podemos Claro. hablar mucho y tal vez no estar hablando de lo mismo, ¿no? No, completamente. Además, y encantado, muchísimas gracias por la invitación. Siempre encantado de compartir. Te platico que parece un poco raro que desde el área de factor humano sea donde hayamos abordado el tema. Pues muchísimos colegas de todas las áreas han estado investigando sobre el tema de inteligencia artificial. A mí en particular me interesa el comportamiento de las personas. Entonces lo comencé a estudiar y abordar desde el punto de vista de cómo esto va a afectar la manera como nos conducimos. Y efectivamente, bueno, tuve la oportunidad de llevar a un grupo de participantes de la maestría ejecutiva del MEDEX a tomar un curso a la Universidad de Austin, allá en la Universidad de Texas en Austin, UT, donde el profesor Anitesh Gupta, que es uno de los catedráticos que lleva específicamente los tópicos de inteligencia artificial en la Universidad de Texas en Austin, que pues es de las universidades líderes en innovación, pues nos dio una conferencia específica sobre el tema y nos platicaba, y te lo transmito tal como él nos lo dijo. Hoy por hoy, inteligencia artificial es estadística clásica con procesos de aprendizaje profundo. Voy a explicar un poquito más esto, pero es muy relevante quedarnos con esta primera idea. Hoy por hoy, inteligencia artificial es estadística clásica con procesos de aprendizaje profundo que les permite predecir y por lo tanto ahora estamos viendo generar de pronto respuestas, valores que emulan la información con la que fue entrenada. ¿Por qué es relevante esto? Déjame explicarlo así. Porque una inteligencia artificial que escribe no sabe lo que escribe. Una inteligencia artificial que dibuja no sabe lo que está dibujando. Una que genera películas o animaciones no sabe lo que está animando en la pantalla. Esto es muy relevante y Ya, o por sea que, eso. perdón, el término inteligencia le queda grande, ¿no? O sea, es como Exacto, a nos ver. quedamos con estadística, pero Sí, exacto. A ver, se utiliza con mucha ligereza. Yo creo que además porque pues, a nivel de los medios, a estas compañías les interesa mucho atraer movimiento, atraer inversionistas y obviamente pues convienen los títulos sensacionalistas y demás. Quizás lo más importante es esto, a ver, la inteligencia humana participa de un elemento clave que es la conciencia. La conciencia humana hoy por hoy, a nivel de estudiosos, tanto en neurociencias como en psicología, en psiquiatría y demás, no se ha podido definir a manera cabal, no se ponen de acuerdo los académicos. ¿Qué es la conciencia? Es muy difícil de entenderla. Podemos describirla, tiene que ver con darte cuenta que tú eres tú, de que existes, pensar hacia adentro, reflexionar. Hoy por hoy no sabemos cómo emergió,
cómo se conduce, cómo es que funciona. Lo que sabemos es que el ser humano es capaz de entender lo que quiere. Carlos Llano, profesor del IPADE, fundador del IPADE, solía decir que lo que nos hace realmente humanos es nuestra capacidad de ponernos fines y metas personales. Eso en filosofía clásica se llama teleología. Somos seres teleológicos. La teleología tiene que ver con la capacidad de ponerme mi propio fin. Cada uno de nosotros puede decidir si se levanta en la mañana o no. Cada uno de nosotros puede definir si va al trabajo o no va al trabajo. Y alguien dirá, no, pues tienes una obligación. Sí, pero cada quien vive su obligación distinta y puede decidir no ir. Y puede aducir mil cosas, o puede decidir ir a pesar de estar enfermo. Puede decidir ir a pesar de tener mil pendientes que hacer. Al final tenemos una cierta libertad y tenemos esa gran como característica que nos permite ver la realidad y decidir si vamos por un objetivo grande o no. E inclusive ponernos objetivos que no estaban en nuestro margen de experiencia pasada. Yo puedo decidir hoy, de pronto, que quiero tomar clases de batería. Y si se me antoja, puedo ir a tomar con algún músico y que me enseñen y me compro mi batería, mis tambores y me pongo, oye, Jorge, ¿y tú tocabas instrumento antes? Pues no, nunca he tocado instrumentos. ¿Y estudiaste música? Pues en la primaria, lo que no sé. ¿Y te gusta el rock? Pues un poco, ya me gustaba más de joven, ahorita menos. ¿Y por qué batería? Pues no sé, se me antojó. Eso que acabo de escribir, que es muy humano, eso la inteligencia artificial hoy no lo puede hacer. ¿Qué es lo que sí hace la inteligencia artificial? Se alimenta, como decíamos, con bases de datos gigantescas de información. Las inteligencias más conocidas, el ChatGPT, Gemini de Google, etcétera, se alimentan con bases de textos originalmente, que los tienen en su haber como cadenas de caracteres. Y entonces a través de procesos de estadístico, a través de procesos que se llaman deep learning, aprendizaje profundo y machine learning, que tiene que ver con emular la manera en la que las neuronas en el cerebro emiten y reciben información, pues puede plantear y decir, oye, pues esta cadena de caracteres que tú me estás dando, sí parece que pudiera pertenecer a la base de datos tan grande que tengo. Hay un experimento, un jueguito de palabras que pues seguimos, no sé qué tan versados que voy a decirles sea común en República Dominicana, pero por ejemplo, estas canciones infantiles de agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿no? Y entonces, al decir pasa por mi casa, mucha gente inmediatamente sabe que la frase que sigue es pues esta cate de mi corazón. Y así como esas, ¿no? Canciones infantiles, frasecitas, tal. No quiere decir que adivinemos lo que piensa el otro, quiere decir que tenemos una base de datos de información que nos permite recordarla. Esto es lo que hace la inteligencia artificial. Tiene una base de datos enorme y es capaz de predecir si una determinada información podría parecerse a la información que tiene almacenada o no. Y las últimas generaciones no solo son capaces de analizar y verificar si esto podría o no ser, sino que además pueden generar una cadena de caracteres que parecería originalmente parte de su base de información. Por eso escriben libros y le puedes decir, escríbeme este cuento como si fueras Vargas Llosa o como si fueras García Márquez. No es que copie o que tenga el alma de estos escritores, es que tiene todas sus obras ahí guardadas, ve más o menos, puede emular un poco la manera de los tiempos verbales, el uso de adjetivos y reproducirnos una hoja que parecería haber escrita por nuestros artistas. Lo mismo pasa con estas inteligencias que generan imágenes. Al principio, un problema muy simpático que les pasaba es que ponían dibujos, pero en vez de 5 dedos, aparecían 6, 8 dedos en las manos, aparecían 3 brazos, porque la máquina no sabe distinguir si es un brazo o dos. Lo que está planteando es poniendo píxeles uno por uno, más o menos pensando en lo que podría parecerse a las imágenes con las que está entrenada, ¿no? Entonces, volviendo al tema, inteligencia artificial hoy por hoy es estadística aplicada muy potente, motores de análisis, en este sentido, computadoras sumamente potentes, que demandan muchísima energía, un consumo de energía bestial, para generarnos cosas que podría haber generado una persona con cierto entrenamiento y demás. Lo que asombra es que de pronto, pues producen cosas realmente interesantes, de valor artístico o inclusive textos con profundidad y peso que llaman la atención y que han puesto a más de algún intelectual pues, sorprendido, ¿no? De que pueden aportar muchísimo, ¿no? Lo que no es la inteligencia artificial es la capacidad de ponerse fines propios, eso no existe. Algún científico me explicaba, hombre, le puedes pedir a una máquina que haga alcance un objetivo muy complejo
Y para llegar a ella, la máquina puede empezar a plantearse objetivos intermedios. Pero eso no es teleología, eso, insisto, es otra vez, pues una persona con cierto Sí, será entrenamiento, igual ¿verdad? la misma base de datos, busco lo que tengo almacenado y me voy poniendo mis fines intermedios que tengo Exacto. almacenados en la memoria. Y la otra, pues es Mm, esta, la conciencia, ¿no? La máquina no es consciente, no sabe lo que está haciendo, simplemente predice cadenas de caracteres y ya está. Entonces, esto es bueno también porque había como esta situación de pensar que si se iba a voltear contra los seres humanos y demás, hoy por hoy no existe tal cosa como que vaya a haber una otra edad, otra serie. Inclusive hay muchas personas que no creen que lo alcancemos a ver en nuestra vida. Hay quienes sí opinan que algún día lo alcanzaremos. Hoy, en este momento, no hay ninguna investigación en ninguna parte del mundo que se aproxime a entender la conciencia como tal. Entonces, pues no sabemos, pero ya, parecería que no está cerca. ya. Y luego, ¿cuál sería el rol, ¿no?, que cumpliría la inteligencia artificial en los negocios, ya que viendo que es solo estadística, que no se puede poner fines, qué sí puede hacer en las empresas, ¿no? ¿Cuál es el papel que va a jugar en las empresas? A ver, esa es la pregunta que, pues evidentemente yo creo que a todos nos interesa y ahí es donde surgen, pues, los dolores, ahí es donde la gente sí, pues empezamos a hablar de estas cosas que asustan. Sí va a reemplazar trabajos, o sea, sí es un hecho. ¿Por qué? Pensemos un poquito, por ejemplo, en la máquina de vapor o pensemos en la máquina, el transistor. No reemplazan por completo a un ser humano, pero sí permiten optimizar tareas que antes hacían seres humanos o en su momento animales, ¿no? En vez de pues, la yunta de los bueyes, ahora tenemos un tractor que es más eficiente, que es más rápido, que permite hacer más cosas. En vez de tener una persona que esté decidiendo si algo sí es o no es, pues tienes un transistor que es una compuerta eléctrica que te dice sí o no, sí o no. Y de ahí llegamos hasta las computadoras. Las computadoras agilizaron muchas cosas, pero desplazaron también el trabajo de mucha gente. Uno puede ver, por ejemplo, estas fotografías de antaño de los despachos de arquitectura, donde había 60, 80 dibujantes, ¿no? Y ahora pues hay dos o tres con sus máquinas y AutoCAD dibujando, ¿no? Bueno, algo así va a pasar con la inteligencia artificial. Esta capacidad que tienen de generar textos, de analizar información para ver si corresponde a una determinada base de datos, pues lo pueden hacer mucho más veloz y más rápido y mejor que un ser humano. Si a ti alguien te dice, esta es la información de mi póliza de seguros, con ver esos datos, la máquina en segundos te puede decir si la persona es susceptible de cierto nivel de riesgo o no. Un humano normal tendría que hacer cálculos, verificar una serie de tablas y se puede tardar días o inclusive semanas en verificar una póliza muy compleja. Esta situación no, esta lo puede hacer en segundos. Y entonces en vez de tener a 80 personas analizando, actuarios, analizando series de tiempo y demás, pues una sola máquina puede hacerlo y muy veloz y muy acertadamente. Aquí evidentemente tiene que ver con cómo la entrenas y demás, pero ¿qué es lo primero que va a pasar en la empresa? Es que va a ir entrando poco a poco en los procesos en los cuales haya que analizar información y donde necesitemos pues, un grupo de gente que esté haciendo análisis y tomando ciertas decisiones concretas sobre esta información. Aquí vale la pena hacer un pequeño comentario que es un poco rudo, pero pues no lo digo yo, lo dice la jefa de información de Deloitte, esta compañía consultora tan grande, y lo dicen varios teóricos muy importantes. La inteligencia artificial va a tardar muchos años en entrar en la mayoría de las empresas. No porque no haya interés, no porque no haya gusto o porque falte el dinero, no. Es que para poder entrar a una empresa a trabajar, la inteligencia artificial necesita un requisito y es que haya información debidamente almacenada, estructurada, ordenada, que pueda servirle de base para entrenarse y trabajar. Y tristemente, la mayor parte de las empresas no tienen esto. Dicen, no, ahí tengo una base de datos. Pues sí, pero esa base de datos no está ordenada, no la tienes codificada, no la tienes parametrizada adecuadamente. En muchas empresas, en realidad no existe una base de datos, sino que hay muchísimas bases de datos en formatos de Excel, de Word, de DBase, repartidas en las computadoras de toda la gente que trabaja ahí, pero nada las unifica. Inclusive en empresas corporativas de alto rango,
con sistemas de información muy sólidos, pues resulta que tienen dos, tres, cinco sistemas de información diferentes que se conectan por vías muy concretas, pero que no tienen una sola base de información. Entonces, lo que decía esta directiva es que el mayor reto de las empresas hoy para poder usar inteligencia artificial va a ser poner en orden su casa. Ahí, el Y ahí tema, pudiéramos decir que es el primer paso. O sea, si yo quiero en mi empresa llegar a eso en tanto tiempo, primer paso, cómo sí, me organizo, ¿no? Internamente. hay que empezar a organizar la información. No puede estar nada más en papel, hay mucha información que radica nada más en archivos, en papel, impresa, guardada en algún lado, o que está en discos o en memorias no vinculadas a un servidor, o que está, te digo, en formatos distintos. Entonces, todo eso es el primer paso. Y es un primer paso que exige muchísimo trabajo humano de tomando decisiones y parametrizando. Y después, ya que empieza a entrar, ahora sí, fíjate que ahí te voy a platicar un modelito que me encanta, que es el modelo de Puente Dura. Puente Dura, Rubén Puente Dura, es un investigador español de origen, ahora ya es ciudadano inglés. Él trabaja en la Universidad de Oxford y este hombre publicó en 2005 un modelo muy interesante, el modelo SAMR, SAMR, por sus siglas, que es el que se utiliza para analizar cómo una determinada tecnología se incorpora en la vida de las personas. Y pensando en esto, ¿cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en las empresas? Este modelo me encanta repetirlo porque parece sumamente ilustrativo. Lo que dice este hombre, te digo, lo publicó en 2005, pensando en explicar a los alumnos cómo Internet estaba entrando y terminaría por incorporarse en la vida de las personas. Entonces, es interesante pensar que este modelo él lo plantea hace casi 20 años y resultó precisamente acertado y funciona para cualquier tecnología. Pensemos que cualquier tecnología nueva, la que quieras, el automóvil, la televisión, la computadora, primero atraviesa una etapa que se llama sustitución, por eso la S del modelo. ¿Qué es esto de la sustitución? La nueva tecnología sustituye actividades propiamente humanas. Antes tú caminabas para llegar a cualquier lugar. Comentábamos hace ratito, Andrea y yo, que tuve la fortuna de hacer el Camino de Santiago, y pues camina uno 20 kilómetros diarios, ¿no? Y esa era la manera de moverse hace algunas centurias. A los afortunados podrían contar con algún burrito y tenías que ser rico para tener un caballo, ¿eh? No creas que cualquiera puede tener un caballito, ¿no? La mayor parte de la gente caminabas y de pronto, pues, eran 20 kilómetros diarios es lo que puedes hacer. De pronto aparece el automóvil y lo primero que sucede es, oye, pues esto sustituye esa necesidad. De pronto ya no necesito caminar, yo ya no necesito usar el burrito o el caballo. Y de inmediato surgen voces críticas que dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Y qué van a hacer los caballerangos? ¿Y qué van a hacer las personas que hacen sillas de montar? ¿Y qué van a hacer? Pues se va a reducir muchísimo el trabajo para estas personas o va a desaparecer. Entonces ahí es donde la gente se asusta mucho. Entonces le pasó a la computación primero, oye, va a sustituir ahora a los dibujantes, a los contadores, le pasó a todas las tecnologías tarde o temprano, ¿no? Este, Luego viene una segunda etapa, que es el modelo de aumento o magnificación. ¿Qué es este tema de la A? Así como dijimos, el modelo es SAMR. ¿Qué es el tema del aumento? De pronto, la nueva tecnología ya no solo sustituye, sino que aumenta las capacidades de esa función originalmente humana. Entonces, así como platicamos antes, pues tú tenías que caminar para moverte de un lado a otro, y si querías llevar algo contigo, pues sea lo que pudieras cargar. Cuando tenías un burrito, una carretita, pues ya puedes llevar un poco más, pues mucho más de lo que cargarías tú, pero pues al final acotado y limitado por la fuerza de tu burrito y de tu carreta, ¿no? Cuando aparece el automóvil, de pronto estas variables empiezan a moverse exponencialmente. Puedes llevar mucha más carga, más rápido y más lejos. Un camión de carga puede recorrer casi 1000 kilómetros de pronto en un día, si hay buenas carreteras y buen espacio, y llevar varias toneladas de peso y llevarlo perfectamente bien y refrigerado y demás. Entonces, ¿qué pasa cuando hay en este segundo movimiento? Ahí es cuando la tecnología, en vez de que la gente se preocupe, empieza a crearse fuentes de trabajo que antes no eran necesarias. Y entonces ya necesitas choferes, mecánicos, almacenistas, gente que se dedica a la parte logística, pues porque ahora permite el movimiento de bienes, el automóvil mucho mejor de lo que antes podía hacerlo la gente caminando solita.
Entonces ya Pero es lo se... que dicen que ahora, la mayoría de los trabajos que hay ahora, pues hace 20 años no existían, ¿no? O sea que también Exacto. es como pensar, pues en 20 años o en 10 o igual en 5 habrá otros trabajos totalmente diferentes que tal vez ni Es, nos imaginamos ahora lo que hay, lo que vendrá. justo lo ha dicho re bien, ese es quizás el gran dolor, el gran Mm. peligro, que normalmente estos cambios tardaban, pues estos 50 años, 70 años, 25 años, 20 años. Y aquí es donde el acento de la inteligencia artificial da mucho miedo, porque los optimistas creen que va a tardar más o menos 7 años. Los pesimistas dicen que entre 3 y 5. ¿Cómo cambias una generación completa en 3 años? O en 5 años. No es Sí, que algo ahí fácil. es una carrera contra el tiempo de qué tanto me puedo actualizar yo para llegar a ello, ¿no? A ver, a un muchacho que entra a la universidad hoy, en este momento, en este semestre, en 5 años, lo que va a haber disponible va a ser muy distinto a lo que él está estudiando en este momento. Pero es un chico de 21 años, 22 años, se puede adaptar. Imagíname a mí que tengo 54 ahorita, en 5 años que tenga 59 va a ser, o sea, así como nos burlamos ahora de nuestros abuelos y padres que no saben utilizar bien el celular o la computadora, pues así se van a burlar, de que esto nos puede rebasar, ¿no? Pero bueno, esa es la parte de aumento. Déjame decirte las otras dos rápidamente. La tercera etapa es la modificación. Después del aumento de funciones viene la modificación de las funciones. Y esto es cuando la tecnología ya no solamente aumenta la capacidad de la función, sino que integra capacidades antes imposibles o inimaginables a la función original. Por ejemplo, ya pensamos en el automóvil, ya pensamos en que aumenta sus capacidades y puede llevarte más rápido, más lejos. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos un hospital al automóvil? Pues tienes una ambulancia. Antes eso era impensable. O sea, podía llegar un médico contigo, pero no un sistema que te pudiera atender mientras te mueves y salvarte la vida, ¿no? Y como eso, las casas rodantes, y como eso, las carreras de automóviles, y ahora toda esta explosión de diferentes vehículos de todos tipos, de lujo y no sé. Ese es donde de pronto este aumento, así como el aumento de capacidades genera puestos de trabajo nuevos, la modificación de fusiones crea industrias nuevas. Este es el momento en el que se van a crear negocios que antes no eran posibles. Pensemos, por ejemplo, en el teléfono móvil. El teléfono móvil, pues tiene funcionando probablemente unos 25 o 30 años. El smartphone, el teléfono inteligente, pues prácticamente nace con la BlackBerry, un poquito menos, poquito más por ahí, tal, tal. Y lo que ha pasado es que al principio, pues empezó a sustituir elementos y otras tecnologías y rápidamente se nos fue a poder de pronto hacer hasta integrar cosas como la cámara, dibujos, imágenes, texto, voz. Y ahora ya no puedes imaginarte la vida sin el teléfono móvil. Pues un poquito, modificación de funciones genera industrias nuevas, nuevos negocios, como le pasó a Google Maps y anunciarte por Google Maps y por todo este rollo. La última Sí, el etapa, metaverso y todo lo que vendrá ahí, que eso ya son exacto. industrias totalmente nuevas que ya están saliendo. Justo, esa parte, el metaverso y tal en internet, y que ahorita vendrá, esa última etapa que para Puente Dura significaba el momento en que se redefine la vida humana. Se redefine porque entonces ya no entiendes la vida sin esa tecnología. Hoy por hoy, a una persona que hay en una ciudad no puede imaginarse la vida sin transporte público o transporte privado. O sea, no, imagínate una vida en la que de pronto no pudieras tú ni usar ni automóviles, ni autobuses, ni metro, ni nada de esto. Es impensable, ¿no? Imagínate la vida, por ejemplo, sin la capacidad de tener una hornilla con fuego en tu casa para preparar alimentos. O sea, el fuego ya es una tecnología, bueno, la capacidad de generar fuego en tu hogar, pues ya no podemos imaginar la vida sin eso, sin agua corriente. No podemos imaginar la vida sin celular. Sales de tu casa sin el teléfono móvil, te das cuenta que lo olvidaste y de inmediato regresas, porque el nivel de angustia y desesperación que sientes de no tenerlo es enorme. Y porque sabes que ahí está tu oficina, tu trabajo, tu comunicación. Bueno, ¿qué se espera de la inteligencia artificial? Que va a atravesar estas cuatro etapas muy rápidamente. Va a empezar en los siguientes 2 años, ya lo está haciendo hoy, empezando a sustituir trabajos que antes hacían personas. Y mucha gente tiene miedo de que esto se va a extender más. Es un hecho, va a pasar. Pero probablemente en un año y medio, dos, vamos a empezar a ver que
va a empezar a incorporar tecnologías o capacidades que no veíamos. Ya se habla de los agentes, que es inteligencia artificiales que van a funcionar como asistentes tuyos y que pueden tener la capacidad de generar inclusive pues tu agenda, gestionarla, contestar correos por ti, o sea, ya de un nivel de competencia muy interesante. Y probablemente van a poder hacer cada vez más cosas. Probablemente pues esto, ¿no? Generar contenido en el que aparezca yo hablando, pero no soy yo, cosas así. Y muy rápidamente van a empezar a modificar y ahí es donde vamos a perder el control. Porque esto, insisto, pues es probable que ocurra en los siguientes, yo no voy a poner tan optimista, eh, yo diría que en los siguientes 10 años vamos a estar viendo esto y muy pronto no vamos a poder imaginarnos la vida sin la ayuda de inteligencia artificial para tomar decisiones y hacer cosas. Y eso le va a pasar a todas las empresas. Bien. Y ahora viendo esto, todas estas etapas, Ujú. ¿qué aspectos de esta inteligencia artificial son delegables y qué cosas hay que tomar desde la dirección general? Viendo aquí que se van a abrir nuevas industrias, que hay cosas que son ya más Sí, desde sí. la parte del vértice de la empresa, ¿no? Sí, claro. A ver, me encanta la pregunta y te voy a contestar, pues como un poquito ahora estudioso del tema y tal, es como si te, a ver, imagínate que de pronto te digo que va a haber una posible mejora para la salud, pues, de las personas, ¿no? Y entonces me pregunto, oye, ¿quién debería estar a cargo de decidir el uso de esa tecnología para cada persona? ¿El Estado, el gobierno, su empresa o cada persona? Pues me parece que, pues por el nivel de incidencia, pues debería tener un nivel de responsabilidad cada persona para decir, yo quiero entrarle, lo quiero hacer, ¿no? Entonces la primera respuesta es, hombre, toda persona viva hoy debería estar interesada en inteligencia artificial porque es como, yo me acuerdo cuando yo era niño, allá en los años 70 la frase era, pues tienen que aprender idiomas, tienen que aprender inglés, si no, no van a poder vivir en el mundo, ¿no? En los, Ahora no hace falta porque la inteligencia artificial te traduce, ¿no? va por ahí, pero todavía no. Los 80 era, oye, pues no, tienes que saber lo básico de matemáticas, porque sí, la calculadora. En los 90 era, tienes que aprender computación. Y de pronto ya, bueno, llegando ya para no echarnos todas las etapas, hoy por hoy toda persona tiene que aprender lo básico de lo que es la inteligencia artificial, cómo se genera un modelo de inteligencia artificial, cómo se gestiona, etcétera, etcétera. ¿Qué tareas tiene que atender directamente el director general? Tiene que coordinar un proceso de integración y de estructuración de toda la información de su empresa. No lo tiene que hacer él, pero sí lo tiene que coordinar. Tiene que estar pendiente de que la información de su empresa esté debidamente organizada, debidamente unificada, que cumpla con criterios y estándares internacionales de cuidado y protección de los datos. Más que nunca, hoy la información es el nuevo petróleo. Entonces, y dado que es tan importante, pues el director general tiene que poner el acento en decir, ¿cómo voy a lograr que mi información esté ordenada, organizada, estructurada y protegida? Esa es tarea de él. Ahora, evidentemente puede delegar y debe buscar ayuda en profesionales de los diferentes ámbitos, ¿no? Tanto internos como externos, para organizarla, estructurarla, codificarla y, por supuesto, insisto, protegerla. Hoy por hoy, ese es el mayor tema, ¿no? Ahora, una vez hecho este primer paso, entonces sí ya puede empezar a plantearse inteligencia artificial. Y ahí, como en todas las demás cosas, lo que te diría es, hombre, pues sí es importante que el director empiece a probar cosas, empiece a experimentar cosas y empiece a pedirle a la gente, pues esto que vayan probando y lanzando. Y más que el director supervise un proceso específico para incorporar en cierto nivel la inteligencia artificial, me parece que hoy estamos en ese momento de exploración, donde lo que sí conviene es que el director promueva modelos de innovación interna muy fuertes para que la gente internamente empiece a proponer qué hacer. Yo creo que los grandes cambios van a venir no de las cabezas, van a venir de las personas que tengan voz y voto dentro de las organizaciones. Aquellos que los directores hayan empoderado son los que van a generar valor. Y si un director escoge no permitirle a sus colaboradores innovar y proponer, pues es muy probable que los buenos se acaben saliendo y acaben proponiendo y haciendo eso por fuera o con otras organizaciones en vez de la nuestra. Entonces, me parece que ahí, pues de nuevo, lo que sí debe ser una preocupación del director es
¿Cómo retengo el talento que es capaz de manejar la inteligencia artificial? ¿Cómo los atraigo y cómo promuevo que estas personas innoven y generen proyectos, nuevas ideas, una oferta de valor distinta aprovechando la inteligencia artificial? Ese realmente es donde veo el papel del director. Ya, perfecto. Y luego, bueno, creo que lo he comentado un poco, pero ¿cuáles son los riesgos, no solo empresariales, sino también personales o hasta familiares que pudiera traer la inteligencia artificial, además, en los próximos años? Exacto. Hay muchísimos. Vamos a platicar de los más divertidos y también de los más complicados. Bueno, el primero y más obvio es la sobreexcitación de la inteligencia artificial. Toda tecnología nueva, siempre se sobreestima en el presente, se sobreestima en el corto plazo y se subestima en el largo plazo. O sea, la primera noticia de un automóvil que se manejaba de manera autónoma, un automóvil inteligente, que yo tenga noticia, pues la tengo por ahí registrada, fue en los ochentas. Y el reportero decía, dado que ahorita estamos en los primeros experimentos, podemos esperar que en los siguientes 10 o 15 años, ya veamos, ya sea normal ver coches inteligentes en la calle y manejándose, ¿no? Bueno, eso fue en los ochentas. Ya pasaron 45 años de los ochentas, 40 años, y pues sigue sin haber coches en la calle de manera natural, ¿no? En Austin ya hay taxis artificiales y ya han tenido varias semanas donde hay colapso porque cuando dos automóviles inteligentes se encuentran, como ninguno quiere pasar primero que el otro, se detienen y bloquean las dos calles, ¿no? Entonces, todo un tema muy simpático ahí pero bueno, hay mucho camino por recorrer. Entonces, toda tecnología, entonces, esta sobreexcitación puede llevar a que las personas tomemos decisiones arriesgadas sobre un tópico que hoy por hoy pues todavía no está listo, ¿no? O sea, por ejemplo, dado que lo que hemos platicado, que la inteligencia artificial pues participa de modelos estadísticos y predice y pues mucho de lo que produce es probabilístico, es decir, no es preciso. Déjame darte un ejemplo, ¿no? Un colega mío, que es muy fanático de la música de los años 70, le pidió que le diera una lista de la discografía completa de un grupo que se llamaba Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, para los que hayan vivido en los 70, pues fue un grupo muy relevante, muy importante. Quizás haya muchos personas que no soy que ya no sepan quiénes son Fleetwood Mac, no pasa nada, era un grupo de los 70. Y la máquina, ChatGPT, le responde pues con varios discos reales, con sus canciones, pero le pone dos discos que no existen. Y este colega mío, que es muy fan y que tiene toda la colección y que los ha seguido en su carrera, le dice, estos dos no son correctos, estos dos no los hizo Fleetwood Mac. Ahora, es interesante que los títulos que puso de los discos y de las canciones, si hubieran podido ser canciones de ellos, pero pues evidentemente sabía que no. Y la máquina le dice, tienes razón, no son correctos, pero este sí. Y le pone otro también inventado. Entonces, ya platicando con personas que se dedican a esto, dicen, la inteligencia artificial no miente, pero imagina o sueña. Entonces, si tú le das una base de datos, dice, pues esto pudiera ser, pero no te está contestando lo que es, te está contestando lo que probabilísticamente pudiera ser. Entonces, te puede inducir a errores. Hoy por hoy, hay que pensar en modelos de restricción, modelos delimitantes, que también son complejos, para que no te vayas a ir de boca pensando en que pues, te va a dar todas las respuestas. Entonces, cuidado con la sobreexcitación, cuidado con el depositar nuestra fe completa en eso. Y dentro de esto hay un tema que es clave, es la pereza intelectual. La pereza intelectual. Mi padre presumía que se sabía de memoria más de 100 teléfonos de personas, ¿no? Amigos, familiares, socios, clientes, de memoria, 100 números telefónicos, ¿no? Y además así rapidito y tal, tal. Yo probablemente me sé cuatro o cinco. Curiosamente, de esos, dos son el teléfono de cuando yo era niño, de mi casa, mis papás, ¿no? Ya. Pero, por ejemplo, no me sé el celular de mi hija. Y mira que intento acordarme y tengo que revisarlo de nuevo, ¿no? Entonces, eso nos pasó con el teléfono celular. Si tienes acceso a una cosa que te puede contestar elementos, que te puede traducir, como decías tú, del inglés, pues es muy grande la tentación de empezar a incurrir en una pereza intelectual muy fuerte, Pero y donde, luego, si no es 100% fiable, pues la pereza te puede llevar al error mucho más fácil, por lo exacto, menos en esta primera época, ¿no? totalmente, una pereza que puede llevar a errores fuertes. Y además, la primera pereza era de memoria, de uso de cosas. Esta es una pereza sobre el uso de criterios, que es más peligrosa.
porque la inteligencia artificial te puede hacer recomendaciones y esas recomendaciones te pueden llevar a tomar decisiones y como bien dijiste tú, equivocadas. Entonces, cuidado con la pereza intelectual. Después, la manipulación. A ver, fue muy famoso hace unos años un tuit que un muchacho, un estudiante de la Universidad de Nueva York, pone, utilizando una de estas tecnologías, le pidió a la computadora, a la inteligencia artificial, que hiciera imágenes de Trump siendo arrestado por la policía de Nueva York. Entonces, pues, sí, eran varias, igual algunos las llegaron a ver, ¿no? Donde se ve Trump corriendo y los policías atrás de él y luego lo taclean y lo están arrastrando en la calle y lo llevan esposado. Y este muchacho puso claramente, imaginando cómo podría ser el arresto en lo que llega el arresto real, ¿no? Ese fue su texto y esa fue su imagen. La gente creyó que el acento era real. La fotografía salió en medios de comunicación, en Estados Unidos. El FBI fue a arrestar a este muchacho por inducir al terrorismo mediático. Lo expulsaron de la universidad. Y después de unos meses, pues ya se descubrió, pues, se pudo comprobar que pues ni era terrorista, era un muchacho que pues, jugando y que hizo un dibujo con una tecnología y punto y ya, ¿no? Pero es interesante cómo mucha gente se lo creyó y esto llevó inclusive a medidas, ¿no? Estamos prácticamente, o sea, ya hoy es perfectamente posible truquear una foto, poner a cualquier político o artista, celebridad o cualquier persona en un contexto pues distinto donde nunca ha estado, ¿no? Puedo poner a un político en un meeting de izquierda o de derecha, lo puedo hacer en video diciendo cosas que nunca había dicho, ¿no? Entonces, estamos en el albor de una cosa que una profesora de Northwestern ha denominado el infocalipsis, el momento en que va a haber tal abundancia de información falsa que no vamos a poder creer absolutamente nada. Entonces, este también es un riesgo de la inteligencia artificial. Puede generarte noticias completas, textos completos, videos, e imágenes que no son reales. Y una persona con cierta malicia o con objetivos pues, no correctos puede inducir y manipular a grandes masas poblacionales. Entonces, si es un riesgo, y si esto lo sumas a la pereza intelectual y tal, pues tienes un caldito de cultivo muy peligroso, ¿no? Otra que es el exceso de dependencia, va muy de la mano de la pereza y demás, pero aquí me refiero a la dependencia psicológica. Ya hay varios casos muy, yo le llamaría perturbadores. Hay una chica de Brooklyn que el año pasado se casó con un avatar de inteligencia artificial que había creado a través de una compañía, ahorita se me va el nombre, pero una compañía que genera acompañantes virtuales. Tú vas entrenando esta inteligencia artificial, aprende cómo responderte, aprende qué te gusta, qué no te gusta. Tú lo diseñas como más te guste la persona y te va contestando, pero no existe, no existe. Es una inteligencia artificial virtual y no tiene ningún sentimiento por ti, pero sí tiene ciertas instrucciones para que tú te vuelvas adicto a su personalidad. Manipula a las personas y pues hay gente que se ha enamorado pues esta persona se casó. Y ha habido inclusive otros casos también muy, muy dramáticos de personas que pues se vuelven como desesperadamente supeditadas a estas cosas. Yo creo que estamos en el albor de un momento, un cambio pues, literalmente un cambio de época en cuanto a cómo la tecnología puede acabar modificando de manera muy profunda nuestras relaciones con otros, nuestra propia relación con nosotros mismos y la manera como interactuamos con el mundo, la empresa y demás. Entonces me parece que sí, hoy por hoy lo más importante para cualquier persona es educarse en criterio, educarse en la capacidad de tomar mejores decisiones. Es más, si me apuras, casi diría que hay que estudiar hoy. Antes de estudiar inteligencia artificial, todo ser humano debería estudiar ética, ahorita y con urgencia. ¿Qué es la ética? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se analiza un acto humano? ¿Qué es un acto humano? Tal. Deberíamos estar estudiando justo filosofía, historia, entender cómo las personas somos como somos y por qué somos, o sea, actuamos como somos. Porque eventualmente ahora, con la inteligencia artificial, pues vamos a poder estar sometidos a cosas que nos pueden manipular y la capacidad de tomar mejores decisiones sería como clave, ¿no? Ya. Ya, bueno, antes quería recordar a los que están escuchando que si tienen alguna pregunta pueden escribir en el chat o en la cajita de preguntas para al final hacerlas al profesor. Por supuesto que sí. Em, y bueno, aquí hablando mucho riesgo, pero luego también hay cosas buenas, ¿no? Y oportunidades y Claro. qué hay de bueno, ¿no? En el futuro.
o en el Eso, futuro cercano. me gusta mucho más. Sí, es bueno hablar de los retos porque eso vende mucho, ¿eh? Todo lo que suena hacia peligro vende mucho. Pero vamos a hablar de las cosas buenas. A ver, una de las capas interesantes es que igual, así como la tecnología de pronto nivela las competencias entre grandes corporativos y empresas chiquitas, o sea, por ejemplo, con Internet y la capacidad de generar direcciones virtuales y tal, pues de pronto ya no tienes que ser un supercorporativo gigante con oficinas en Hong Kong y tal. Podías ser una persona con la capacidad de enviar por estafeta productos y muchísimos negocios pequeños empezaron a florecer gracias a eso. Hoy hay una enorme capacidad potencial para que pequeños empresarios aprovechen las capacidades de la inteligencia artificial para análisis y estudios de mercado, para prospección sobre gustos de las personas, preferencias de las personas en diferentes elementos, para hacer como análisis estadístico de propuestas de inversión, entonces, inclusive de análisis operativo y demás. Vamos, sin ir más lejos, conozco ya empresarios y empresarias jóvenes que están empezando a utilizar inteligencia artificial generativa para producir, por ejemplo, cartas que le envían a todo su personal, donde informan de cosas o manuales de operación, donde tienen mucha información, no saben cómo hacerlo, pues se lo dan esta cosa y te genera un manual de operación bastante bien hecho que una persona puede revisar. Entonces, hay una oportunidad muy grande para empezar a ser mucho más eficientes en lo que estamos haciendo y llegar más lejos, llegar a otros mercados, llegar a otros productos, ofrecer que nuestra oferta de valor se incremente. Eso es muy bonito y además va a poder hacerlo cualquier persona. No me sorprendería Ujú. que en los siguientes años veamos grandes innovaciones propuestas por muchachos universitarios y por jóvenes de 20 a 30 que aprovechando esas tecnologías lograron ganarle la carrera a empresas mucho más grandes, ¿no? Precisamente aprovechando estas tecnologías. Es una oportunidad enorme. Es una oportunidad enorme también para generar educación, porque una de las cosas más bonitas con esto es que podemos de pronto pedirle ayuda a estas tecnologías para transmitir, explicar cosas, conceptos muy complejos. Ejemplo, una cosa que me encanta y que he visto el experimento varias veces es, a ver, explícame la suma teológica de Santo Tomás. Ahora, vuélveme a explicar, pero como si yo fuera un niño de 10 años. Y es impresionante cómo la máquina logra hacer de pronto síntesis muy buenas y que pueden de pronto pues, poner al alcance de personas pues, conocimiento que quizás por muchas razones les es vedado. Lo que sería importante es, pues ahora no basta, ya no le puedes pedir como maestro a un niño, explícame la suma teológica porque pues se la va a pedir a ChatGPT. Ahora tienes que pedirle al niño, pídele a ChatGPT que te explique la síntesis y ahora tú critícala. Dime qué le criticarías, ¿no? Y hacerlo en vivo y tal, para fomentar esto que decía, la capacidad de criterio en las personas. Pero a nivel pues, poder llegar más lejos en la educación, me parece que sería un tema clave. Yo creo que el momento más relevante y que no veo todavía cómo poder implementarlo, viene de un tweet que leí hace poco, una señora X que se me atravesó por ahí de pronto en mi timeline, que decía, yo no quiero que la inteligencia artificial haga dibujos, poemas y entretenimiento por mí para dejarme más tiempo para que yo pueda lavar, planchar y hacer mis hojas de Excel. Quiero al revés, quiero que la inteligencia artificial lave y planche por mí, haga mis hojas de Excel y que yo tenga tiempo de pintar, hacer dibujos y poemas, ¿no? Este, hoy por hoy lo que estamos viendo con la inteligencia artificial generativa es lo contrario. Está generando poemas, resúmenes de libros, imágenes, videos, y obviamente los primeros afectados pues, son los artistas. Pero eso no le va a ayudar al espíritu humano. Lo que le ayuda al espíritu humano es que nuestro trabajo sea mucho más eficiente y tener más tiempo libre para que podamos hacer más cosas. El Sam Altman, que es el presidente de OpenAI, sí vislumbra un mundo en el cual las personas podamos tener mucho más tiempo libre. Ya la jornada de 8 horas podría empezarse a ver innecesaria, dado que podríamos perfectamente mucho de nuestro trabajo apoyarnos en estas herramientas para sacarlo quizás en 6 horas o en 4 horas y el resto del tiempo dedicarnos a pintar, a leer, a dibujar, a fotografiar, a enriquecer nuestro espíritu humano, ¿ah? A perfeccionarnos.
Me parece que es una gran oportunidad y el reto ahí no es de la inteligencia artificial, es de nuestros viejos modelos, nuestros modelos económicos que fueron generados en 1800 y que pues no han sido actualizados de manera correcta y que hoy tienen muchas deficiencias. Entonces, me parece que por ahí iría una oportunidad interesante. Cómo proponer modelos económicos diferentes que aprovechen la capacidad enorme de generación de riqueza que esto va a hacer, que no se concentre en muy pocas manos, sino que hay una derrama para que todas las personas podamos vivir mejor. Eso es lo que yo pensaría. Bien. Bueno, y una última pregunta antes de pasar a las Sí, preguntas de los participantes. sí. ¿Cuáles serían los retos de los empresarios, ¿no? En concreto, ante la inteligencia artificial? No sé si Buenísimo. un poco se repite con lo anterior, pero Mira, un poquito, pero sí, a ver, me parece que el primer reto, ya lo platicamos un momentito, es enfrentarte a tu propia organización, a tu estructura de ujú, información. De verdad que para muchos, déjame ponerlo de esta manera, para muchos empresarios y directores, la información de su empresa es como una especie de mal necesario. Tienes la exclusivamente necesaria para tomar decisiones y lo demás ahí vas dejando que se acumule y no le prestas mucha atención. Y es un grave error porque pues ahí hay oro molido, ¿no? Hay información que nos permitiría predecir crecimiento o decrecimiento de mercados, áreas de oportunidad nuevas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer reto. Todo empresario hoy por hoy va a tener que ponerse a estudiar información y datos y a ver cómo poner en orden su casa. Básicamente, oye, pues llevamos más de 200 años acumulando cosas en la casa. Pues, mijito, como dirían las abuelas, es momento de poner orden en tu casa. Empieza a tirar lo que no hace falta, empieza a poner orden, etiqueta, guarda, por las cosas. El primer reto. El segundo reto, que me parece también muy relevante, es empezar a enfrentarse y va muy de la mano con lo que ha pasado con estas generaciones nuevas, que algunos quieren criticar como pues generaciones frágiles y de cristal y que no quieren trabajar, pero que otros han descubierto que también tienen como esta capacidad creativa, innovativa y que pues no quieren simplemente que su vida se defina por un trabajo 40 años haciendo lo mismo 8 horas diarias, ¿no? Quieren, estas generaciones nuevas quieren hacer algo distinto. Yo creo que es el gran momento de este cambio generacional de plantear como reto a empresarios cómo ayudamos a crear modelos empresariales y modelos económicos que, uno, permitan que las personas se involucren mucho más en su trabajo. Fíjate cómo lo estoy diciendo porque hay gente que dice, no, esto es imposible. Oye, modelos que permitan que la gente se involucre en su trabajo. Sí, pues yo es lo que quiero, ¿no? Tú lo que quieres es que la gente haga lo que tú les dices. Involucrarlos es explicarles cuál es el objetivo y darles libertad para que construyan el objetivo contigo, construyan los procesos y la tarea, que aporten, que se hagan dueños de lo que hacen y que aporten pues la capacidad que traen estas nuevas tecnologías para modelar y hacer cosas. Es un reto enorme, ¿eh? Porque implica una enorme humildad en el empresario, decir, ¿cómo aprovecho el talento de los otros? Mucho empresario, porque ha tenido éxitos, puede creer que tiene la última palabra y seguramente es una persona inteligente, acertada, pero ningún empresario sabe absolutamente todo. Y es bueno escuchar a sus colaboradores. Entonces, creo que es un gran reto abrirnos a los demás, abrirnos con humildad a los colaboradores y pensar en generar modelos económicos que les permitan crecer, desarrollarse, aportar mayor valor. Y un tercer reto que yo diría que es como clave es que estos modelos económicos derramen valor hacia toda la sociedad. Yo he visto con mucha preocupación que en los últimos 50 años los modelos económicos que tenemos han fomentado cada vez más una concentración desmedida de la riqueza generada. Pocas personas han generado una enorme cantidad de riqueza. Pues los grandes nombres que hoy tenemos pues han salido de la economía digital, desde Jeff Bezos, un poquito Elon Musk y antes Bill Gates, Jobs, pues salieron de ahí, pero ¿y qué hay de todas las demás personas que trabajan en sus organizaciones, ¿no? ¿Cómo es posible que uno sea multimillonario y pues el resto de la organización pues parece que va batallando? Yo he tenido la oportunidad de hablar con ejecutivos de Google de alto nivel, de 40 años, que ya están hartos, quemados, ya no soportan la intriga organizacional y perciben que su trabajo como que ha perdido sentido, que ha perdido valor. Gente de Microsoft, gente de Amazon y que te dicen, caray, como que llegamos a un modelito en el cual pues todos estamos en cajitas, unos poquitos concentran
el valor que se cosecha en la organización y la gran mayoría pues anda batallando porque pues, la economía y tal. Yo creo que el reto de los empresarios hoy es volver a pensar un modelo económico que derrame valor. Y sí ha habido en la historia, ha habido en la historia varias ocasiones en las que los modelos económicos derraman valor y vienen crecimientos enormes, enormes, ¿no? Con la expansión de los europeos por el mundo, vino un momento en el que vino el florecimiento, el renacimiento de las artes, la literatura, las letras, y muchísima gente de pronto tuvo acceso a cosas que antes no tenía, ¿no? Diversidad de dieta, etcétera, etcétera. Y no solo los reyes, me refiero a toda la gente, ¿no? Después con el boom de los transportes y los transatlánticos y los trenes, vino también un crecimiento bestial enorme, ¿no? Justo que antecedió a las guerras mundiales. Entonces, me parece que tenemos la oportunidad de plantearnos y como reto, como empresarios y gente que estamos metidos con el tema de la empresa, cómo volver a un modelo económico que derrame esa riqueza para generar otra vez un crecimiento acelerado a nivel mundial, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran reto por encima. Y entonces la inteligencia artificial se convierte en la herramienta que podemos usar para eso. Ya. Mire, aquí tenemos una pregunta que nos hacen, Sí. si puede poner ejemplos de casos de buen aprovechamiento de la inteligencia artificial que conozca. Fíjese, buen aprovechamiento es un poquito complicado, hay de muchos tipos. Por ejemplo, platicaba hace poco con gente de la General Motors, esta empresa que fabrica los diferentes automóviles de las marcas Chevrolet y tal, no sé qué. Y una cosa que están haciendo me resultó muy interesante es que tienen modelos de análisis con inteligencia artificial que les permiten, por ejemplo, predecir si en una planta que está generando miles de paneles de aluminio por minuto, la máquina es capaz de analizarlos y predecir, por ejemplo, si en los siguientes, por cómo está saliendo el panel, no solamente si el panel puede tener un defecto o no, si la máquina va a empezar a fallar, por ejemplo, en las siguientes semanas o meses. Se me hizo interesantísimo y es viendo la producción estadística, el grosor, etcétera, etcétera, la manera como están distribuidos los puntos de inflexión. De pronto, ¿sabes qué? Por cómo están estas cosas, la inteligencia artificial dice que esta máquina en concreto, esta en particular, puede fallar en las siguientes semanas. Y te metes a investigar y sí, se está desgastando tal cabeza y tal, tal. Es bien interesante, pero ahí tienes pues una gran cantidad de información bien estructurada, organizada y modelos muy puntuales que hacen cosas, ¿no? En empresas más chiquititas, por ejemplo, Ujú. hay una editora que conocí aquí en México. Ella empezó siendo jefa de edición de una revista muy prominente de negocio aquí en México. Eventualmente puso su propia editorial y llegó a acumular, tiene en su cartera más de 200 autores diferentes y pues tenía 30 editores, pues recibiendo textos que podían ser desde artículos para periódicos hasta libros completos de todos estos autores, para estarlos revisando, cotejando, editando, llevando listos para poderlos poner pues ya publicarlos adecuadamente. Pues a través de la inteligencia artificial, resulta que de los 30 pues ya los redujo a 8, ¿no? Solo son 8 editores, pero que trabajan mucho más veloz y además, pues que le ha resultado que son más eficientes, o sea, no solamente trabajan más rápido y producen más, sino de mejor calidad, ya unificado, por ejemplo, criterios de varias cosas y tal. Oye, alguien me puede decir, pero eso es bueno, pues quitó trabajos, ¿no? Hombre, ella misma me lo decía, como empresa es muy bueno por los niveles de ahorro que tengo y la eficiencia que he conseguido. A nivel de personas, pues trató de colocar a las personas que iban saliendo, pues en diferentes medios editoriales y demás, pero lo que sí se daba cuenta es, pues que esta ola los va a ir alcanzando. Entonces, lo que les recomendaba es pónganse a ver cómo pues, aprovechar estas tecnologías ustedes para que no sean los que se van a ir, ¿no? Y además, Bueno, y también para los que se quedan también aumenta el valor. O sea, yo creo que el trabajo del que se queda pues también estará más no sé, sí, emocionado haciéndolo, ¿no? sí, es mucho más, justo es lo que pasaba. Más rico, un trabajo más rico. Los que aceptan empezar a trabajar usando estas tecnologías generan un trabajo mucho más interesante y además, exacto, lo disfrutan más. Ujú. Mientras que los que no quieren entrarle son los que se ponen pues, en un punto más débil, ¿no? Eso como ejemplos te digo, y tengo este ejemplo, una chica que tiene una empresa de medios, y que, por ejemplo, pues le ha hecho campañas a sus clientes utilizando estos modelos de ChatGPT y tal, tal, para el párrafo de promoción, pues, y dice ella, pues no es que le pida y me dé el párrafo que yo quiero, le digo, dame 30 opciones de párrafos.
Y entonces, en un segundo tiene 30 opciones. Y entonces ya escoge, mira, este me gusta, le sumo con este y ya genera el suyo. Pero una cosa que ella le hubiera podido llevar una tarde, inspirarse, pues de pronto ahora lo saca en segundos, ¿no? En modelos A mí me estadísticos, ayuda que no me da la respuesta, pero te agiliza el pensamiento. Es como empiezas a hablar con ChatGPT y se te ocurren más ideas que antes no tenías. exactamente, justo, te da como ese punto de origen, ¿no? Ese punto de partida. Y te digo, en modelos estadísticos, yo creo que donde está ahorita el gran tema de la inteligencia artificial son con modelos entrenados específicamente para organizaciones que les permiten analizar la información que ya tienen. Hay varios que ya están funcionando muy interesantes en banca de inversión, donde pues ya viendo el historial de los clientes y cómo está el mercado y demás, pues pueden analizar con como una precisión increíble, si de pronto una persona puede incurrir de pronto en faltar a sus pagos y cosas así, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Ya, Se les permite adelantarse. Decir, oye, como vemos las cosas, estamos pensando que igual convendría que tuvieras más activo acá o más solvencia aquí, o recomendaciones para evitar que sus clientes caigan en no pago. Y te adelantas un ya, par de meses cuando los puedes ayudar antes de que les entre la crisis. Y es muy interesante porque, dice, pero ¿cómo le atinaron, no? Pues es que es pura inteligencia estadística, ¿no? Insisto, estadística. claro. Mire, ya que hay otra pregunta de ejemplo, pero en negativo. Si tiene algún ejemplo donde hayan intentado implementar la IA y no funcionó, ¿y qué hicieron para solucionarlo? Uf, esa también es muy común ahorita. Ahorita hay miles de ejemplos de eso, pero miles de ejemplos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me invitaron aquí en México a una empresa donde, bueno, es más, un banco que les pide, hace una reunión pues con 3,000 jóvenes que están en diferentes áreas de la empresa y les pone el reto de que utilizando elementos de inteligencia artificial generen productos y oferta de valor nuevas, ¿no? Lance la convocatoria así, pero no les da parámetros, no les da límites y no les pone como elementos de apoyo Entonces, ¿qué hacen los muchachos, los ejecutivos jóvenes del banco? Pues empiezan a utilizar las herramientas disponibles públicas, que son, pues eso, tienen acceso todo el mundo, que no tienen un nivel de seguridad adecuado y que además, como ya platicamos Andrea y yo, pues tienen errores. ¿Qué pasó? Empezaron a proponer una serie de aberraciones terribles y además uno se le ocurrió pues, poner información sensible del banco ahí y esto se convierte en parte de la base de alimentación de la inteligencia artificial pública, ¿no? Entonces, no, se armó un San Quintín, tuvieron que parar todo del eso, porque además, efectivamente, algunas de las cosas que proponía el sistema, esta cosa, pues no eran reales, ¿no? Entonces, y digo, y es un banco relevante, ¿no? Ahora, se agradece el que tengan esta vocación de vamos para adelante, vamos a innovar, pero cuando no hay un orden, no hay una estrategia detrás, cuando no le das herramientas y soporte a la gente, pues te va a entregar basura. O sea, Claro, y la culpa no es de la gente, ¿eh? La culpa es de quien se lo pide. claro. Mire, aquí otra última pregunta. ¿Cuál es la mejor área de la empresa para implementar la inteligencia artificial? Mira, yo creería que todas, no diría que hay una en particular. Donde haya más información, vas a tener la oportunidad de entrenar un modelo que te sirva bien. Si esa área es recursos humanos, pues será en recursos humanos. Si es finanzas, si es operaciones, pues a veces pasa que las áreas de servicio tienen mejor organizada su información que las áreas de venta o las áreas de activas, ¿no? Pero te diría, no existe como un área específica. Ahora depende. Si tú lo que quieres es generar modelos, pues sí, me parece que lo ideal es empezar a trabajar desde las áreas de sistemas y tecnología. Y tienes que meterte muy duro a utilizar herramientas pues, de programación estructurada y de modelos que permitan análisis estadísticos muy fuertes, ¿no? Así, lo básico, básico, pues meterte en lenguajes como Python o R o cosas así, y hay cosas superiores, ¿no? Pero eso ya sería como para desarrollar tu propio modelo. Hay varios cursos que dan gratis en Google, en Amazon, te puedes inscribir y que te enseñan cómo generar tu propio modelo y cómo lo empiezas a entrenar. Sí tienes que tener un cierto nivel de conocimiento técnico. O sea, si te metes sin saber absolutamente nada, batallas, vas a tener que tener a alguien que te apoye y tal, pero sales adelante. Tampoco es que sea demasiado complicado. Pero yo sí diría esto, que si lo que queremos es implementar, cualquiera, no hay un área mejor que otra. Es donde tengas información organizada y estructurada. Ya. Y aquí otra pregunta que acaban de escribir. ¿La IA debe tener límites para funcionar correctamente? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Qué buena pregunta, ¿eh?
uno de los temas es que cuando estás entrenando el modelo, el permitirle no tener límites para que genere información, pues te arroja resultados muy interesantes, muy atractivos artísticamente hablando. O sea, si tú no le pones límites a la inteligencia artificial generativa que hace fotos, es muy bonito porque te puede de pronto generar imágenes muy hermosas, abstractas o surreales, o utilizando la técnica de pintores famosos, precisamente porque no tiene límites. Eso está bien como entrenamiento y está bien como aventura artística. Pero si vas a trabajar con información sensible, si vas a generar un producto comercial, cuidado, límites. Primero, límites éticos. Hay que tener mucho cuidado de que la inteligencia artificial no vulnere la seguridad de la información propia y de otras personas, que no se convierta en herramienta para que puedan de pronto detectar pues, áreas de oportunidad con la empresa, vulnerabilidades y demás, ¿no? Límites en cuanto a qué debe hacer y qué no debe hacer. No puedes utilizar pues, información que sea privada, que tenga propiedad de derechos de autor. En este momento hay una demanda, lo que en Estados Unidos se conoce como una class action, una demanda grupal de no sé cuántos artistas gráficos que están demandando a varias de estas empresas de inteligencia artificial porque se han dado cuenta que entrenaron a sus modelos de inteligencia usando sus propias obras artísticas, sin pedirles permiso, sin darles regalías. Y la máquina ahora genera imágenes con el estilo de estos artistas y que es además reconocido. Entonces, por ejemplo, ahí, por supuesto que hay que tener límites. El límite es en cuanto a pues, no aprovecharse de la información de otros, no vulnerar la información propia, que no nos pongan en riesgo con en temas así de datos, tal, que no manipule, que no sea un tema como de manipulación de las personas. Estos límites se pueden poner y se pueden implementar. El tema es en el modelo que generas internamente, es cómo se acotan. Y pues te dé mucho cuidado no usar los modelos públicos para cuestiones estratégicas de tu negocio, pues porque te pones en riesgo tú solito, pones en la bandeja en información para que todo el mundo la tenga, ¿no? Ya. Y para alguien que está empezando a entender sobre inteligencia artificial, ¿dónde recomienda empezar a educarse o a entrenarse? A ver, depende ahí, te diría, a ver, si no tienes absolutamente nada de información, no sabes nada del tema y además no tienes mucho tiempo, no te gusta leer, pues empieza por YouTube, métete a YouTube, es más, métete a TikTok. A mí me ha sorprendido que en estas redes sociales nuevas es donde he visto contenido profundo, interesante, accesible, muy fácil de entender, en mayor cantidad. Entonces métete a TikTok y busca inteligencia artificial, artificial intelligence, métete a YouTube, te van a salir miles de videos y empieza por verlos. Evidentemente vas a ir dando cuenta que hay algunos más serios que otros. Tendrás que ir discriminando. En la medida de lo posible, busca gente que públicamente esté trabajando en cuestiones que tienen que ver con la inteligencia artificial o que sean académicos o que sean empresarios pues, más o menos reconocidos, pero hay divulgadores muy buenos científicos que te ayudan y tal, tal. Si ya quieres entrarle más duro, hay algunos libros básicos que habrá que leer. Superinteligencia de Nick Bostrom es uno de los libros clásicos que hay que leer. Uno que es un poquito, a veces medio fantasioso, pero que vale la pena tener en el radar, La Singularidad de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, con K-U-R-Z, W-E-Y-L. Este hombre es asesor de Google y fundó la universidad Singularity University. Entonces, tiene este libro. Insisto, es como el libro optimista, fantasioso, pero que vale la pena. Un libro muy sencillo, muy ameno, muy sólido. Ya es un poco más técnico, pero te lo recomiendo mucho. Se llama El algoritmo maestro de Pedro Domingo, que es un académico de inteligencia artificial fuerte en Estados Unidos. Con estos tres libritos, pues te empiezas a poner. Y hay más, ¿eh? Hay muchos más, están saliendo muchísimos hoy por hoy. Métete a las pláticas en Google, por ejemplo, hay gente que justamente recomienda libros, recomienda podcasts. Otro lugar que también es muy bueno, más formal, más serio, hay el sitio de las pláticas de TED Talks, las pláticas de TED. En TED tenemos varios, pero hay muchísimas conferencias ahora de científicos formales, reconocidos, que hablan sobre inteligencia artificial. Entonces, empieza a verlas y tal. Con estas pequeñas capsulitas de 10, 20 minutos y demás, poco a poco te vas empapando, vas recibiendo elementos y te vas animando. Y lo siguiente es, métete a ver ya las herramientas
que ofrecen estas grandes corporaciones de tecnología. Insisto, Google, Amazon, OpenAI, y hay muchas otras, Midjourney y todos estos, tienen modelos que puedes acceder tú, puedes entrar, son abiertos al público y puedes empezar a probar, experimentar, a jugar, a ver qué pasa. Perfecto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias No, hombre, por su encantado. tiempo Siempre un placer, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. y a ver cuándo lo tenemos aquí presencialmente. Me encantará, de verdad. Disfruto mucho poder visitarlos y estar por ahí, así que ojalá que sea muy... Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Hasta luego, Hasta un abrazo, cuídate.